Bueno, hoy les voy a hablar sobre lo que es la dopamina. Cuando escuchamos dopamina, muchos piensan en el placer, la motivación o incluso la adicción, pero la historia real es mucho más compleja y fascinante. Hoy exploraremos paso a paso cómo funciona la dopamina, desde su síntesis, la liberación e incluso las vías de señalización y mecanismos que apagan su efecto. Bueno, hablemos un poco más del contexto neuroanatómico. La dopamina no actúa como un neurotransmisor rápido, no abre canales ionotrópicos. En cambio, modula redes enteras del cerebro, ajustando la eficacia sináptica. Sus principales rutas son tres. La vía nigroestriada, desde la sustancia negra al estriado, que se encarga del control motor. La vía mesolímbica, del área tegmental ventral al núcleo accumbens, que se encarga de la recompensa y motivación. Y la vía mesocórtica, del VTA a la corteza prefrontal, que se encarga de las funciones ejecutivas y de cognición. El contexto anatómico determina cuándo, cómo y para qué se libera la dopamina. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de la síntesis y el almacenamiento. La dopamina se fabrica solo en neuronas catecolaminergéticas. Todo comienza con el aminoácido tirosina. Vamos a hablarlo por pasos. En el paso 1, la tirosina pasa a L-dopa. La tirosina hidroxilasa convierte la tirosina en L-dopa. Este es el paso limitante y se regula por fosforilación. En el paso 2, la L-dopa pasa a dopamina. La dopa descarboxilasa transforma la L-dopa en dopamina usando vitamina B6. Una vez producida, la dopamina no se queda libre en el citoplasma. Es guardada dentro de las vesículas sinápticas por el transportador VMAT2, que aprovecha una gradiente de protones para introducirla. Esto la protege de la degradación y permite su liberación controlada. Bueno, ahora vamos a hablar del estímulo y del mecanismo de liberación. Para liberar dopamina, la neurona necesita un detonante, el potencial de acción. Llega el potencial a la terminal presináptica. Se abren los canales de calcio independientes de voltaje. El calcio entra masivamente y las proteínas como la sinaptotacmina detectan el calcio. El complejo SNAR fusiona las vesículas con la membrana. La dopamina sale en pequeñas descargas cuánticas al espacio sináptico. Este proceso es completamente dependiente del calcio. Bueno, ahora hablemos de los receptores dopaminérgicos. Todos los receptores de dopamina son metabotrópicos, acoplados a proteínas G. Se agrupan de dos familias, la familia D1, que activa proteínas GS aumentando el AMPC, y la familia D2, que activa GI y GO, que reducen el AMPC. Los receptores D2 además funcionan como autorreceptores, frenando la actividad propia de la neurona dopaminérgica. Bueno, ahora hablaremos de la vía de transducción de señales. Primero están los receptores D1, que es la vía GS. Cuando la dopamina activa receptores D1, los GS activan adelil ciclasa, que sube el AMPC. De ahí se activa la PKA. La PKA fosforila canales iónicos, receptores y factores de transcripción como el CREB. Estos permiten cambios duraderos como la plasticidad sináptica y la expresión de genes. Por otro lado, los receptores D2, que es la vía GI y GO, en contraste, los receptores D2 inhiben la adelil ciclasa, bajando el AMPC. La subunidad BY abre canales de potasio GIRK, la célula se hiperpolariza y bloquea canales de calcio presinápticos que ayudan a que se libere menos neurotransmisores. Es un efecto inhibidor y regulador. Bueno, ahora hablemos de cómo finaliza su efecto o cómo termina en sí. La señalización dopaminérgica no puede durar indefinidamente, así que el cerebro la apaga mediante tres mecanismos, que es el de recaptación por DAT, que es el principal mecanismo. El DAT reingresa a la dopamina usando sodio y cloro. Este transportador se considera clave y drogas como la cocaína lo bloquean. Por otro lado, la degradación enzimática. El MAO-B, que es intracelular, convierte dopamina en DOPAC, y el COMT, que es extracelular, genera 3-metoxitiramina y combinada con el MAO produce HVA, que es el metabolito final. Y por último, la difusión, que es una pequeña fracción, simplemente se dispersa lejos de la sinapsis. Ya casi para terminar, vamos a hablar de los autorreceptores D2 y D3.
Los autorreceptores D2 y D3 forman un sistema de retroalimentación negativa, el cual reduce la frecuencia de disparo de la neurona, disminuye la liberación de dopamina e inhibe la síntesis al reducir la actividad de la tirosina hidroxilasa, que son esenciales para evitar la sobreproducción. Ya casi para terminar, vamos a hablar de las implicaciones clínicas, que también son bastante importantes. La dopamina no solo regula la conducta, es clave para varias enfermedades. El Parkinson es una de ellas, por ejemplo, que tras la pérdida de las neuronas nigrostriales ocurre que hay una menor modulación del D1 y D2, que esto ocasiona los síntomas motores. En la esquizofrenia, la hiperactividad mesolímbica más la hipofunción mesocondrial es la que da los síntomas negativos y positivos. Y en la adicción, cocaína y anfetaminas elevan abruptamente la dopamina en el núcleo accumbens, que refuerza las conductas adictivas. Ya para cerrar, voy a dar una pequeña conclusión un poco más realista de lo que es la dopamina. La dopamina no es simplemente la molécula del placer o la felicidad. Es un modulador meticuloso que actúa mediante complejas vías de señalización, que regulan movimiento, motivación, cognición y aprendizaje. Su equilibrio es vital para la salud y para la neurología.